el gusto de conversar con la licenciada Leila Pastur, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, porque nosotros, Leila, buen día en el medio, Carlos te habla, Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? y estoy con Raúl acá en el piso, y ¿Qué la tal? que te ¿Cómo llamó te por va? teléfono es Dayana. Nosotros tenemos la costumbre cuando se arma un despelote grande con un tema que tiene vistos de conocimiento específico de llamar a alguien que estudió de eso. En la Argentina donde viste que la nena Bernasi habla a la mañana a veces de Hablemos sin saber, como una especie de espacio de su programa. Sí, sí, Bueno, lo conozco. bueno, a mí me parece que dio en el clavo con eso, Elizabeth Bernasi. Y el El tema disparador, este es... el Sí, disparador fue el tema del fentanilo, pero el punto era ver si le podemos explicar, si vos podés explicarnos a nosotros y a la audiencia, la lógica de la trazabilidad de los medicamentos de que se producen hasta que salen a farmacia, de hospitales en el caso de este tema, y en general a los usuarios, a las personas. ok. Bueno, primero les quería comentar que yo soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria. Perfecto. Los farmacéuticos tenemos distintas ramas a las cuales nos especializamos. Hay farmacéuticos que estamos en la industria, otros en la farmacia oficinal y otros, como es mi caso, que estamos en los hospitales. Y también en muchos casos somos docentes de la Universidad de Buenos Aires en los cursos de grado y posgrado. El tema es el siguiente en cuanto a lo que son los medicamentos. En especial, en este caso, el del fentanilo, estamos hablando de un medicamento que se utiliza por vía endovenosa, digamos, es un medicamento que va a ser administrado a... Se corta. Sí, Fíjate, es que no tiene... fíjate Sí. dónde estás ubicada porque Se cortó ahí se un cortó un poquito. poquito. A ver, Ah, ¿ahí? ¿Se escucha bien? Sí. perfecto, volvé a lo del fentanilo. Bueno, cuando hablamos del fentanilo u otro tipo Ahí de va. medicamentos que se administran al paciente en forma de ampollas, tiene como el requerimiento específico y si no tiene lugar a dudas que debe ser estéril. Cuando decimos estéril es que no debe tener ningún microorganismo, ¿sí?, que pueda ser en perjuicio, ¿sí?, administrado al paciente, ya sea con el medicamento o con digamos, el solvente que tiene el medicamento o la vía de dilución que tiene en la ampolla. ¿Esto cómo se logra? Bueno, los laboratorios producen este tipo de medicamentos, que son ampollas, que deberían estar en forma estéril, tienen todos unos procesos de controles, en los cuales en cada parte del proceso de producción de las ampollas o de los liofilizados tienen controles de calidad, ¿no?, que le van a ir permitiendo del pasaje de etapa en etapa de la producción, tener registro de que ese lote de medicamento salió en forma con la normativa adecuada y preservando las buenas prácticas de fabricación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Perfecto. Una vez que el laboratorio tiene todo ajustado eso, que obviamente tiene todo, cada punto de este proceso de fabricación de los medicamentos debe estar debidamente registrado y cada una de las partes de estos controles debe estar validado decimos en el sentido de que ¿cómo valido? ¿Cómo me hago? O sea, ¿cómo observo que ese proceso fue adecuado? Bueno, haciendo una validación continua de que como yo voy a hacer la prueba, ¿sí?, de que ese proceso es adecuado, bueno, ¿de qué forma lo hago? Con un método validado. Una vez que el medicamento sale al mercado, ¿sí?, lo que responde lo que el ANMAT nos pide en realidad con la normativa que tiene, que es una normativa específica de trazabilidad, lo que nos pide es que ese medicamento, que desde que salió de la producción del laboratorio, podamos seguir el recorrido hasta que llegue al paciente. Porque en el caso de que hubiera un problema de seguridad, como hubo con el tema del fentanilo, poder saber, en este caso, en el ámbito hospitalario, no podemos decir a qué paciente específico llegó, pero sí podemos saber qué lote que estábamos utilizando, qué lote de medicamentos. La trazabilidad es, en ese sentido, el medicamento es como si tuviera un DNI propio, ¿sí?, que podemos llegar al punto final de trazarlo y saber a qué paciente recibió ese medicamento. No todos los medicamentos son trazables. Según la disposición del ANMAT, en distintos anexos, nos dicen cuáles hoy por hoy tienen prioridad para ser trazados. En general son los oncológicos, ¿sí?, que son de muy alto costo, Claro, sí, sí. y los que son muy potentes, que con pequeños cambios en la dosis mínima que puede contener una ampolla, puede provocar un efecto bastante, digamos, bastante catastrófico en lo que es la seguridad del medicamento. Leila, ¿cómo te va? Raúl te habla.
El fentanilo es un opioide, ¿no? Es un analgésico muy potente. Tengo entendido que es más potente que la morfina. ¿Es correcto esto? Exacto, se utiliza como analgésico y también tiene propiedades de sedación, ¿sí? Que permiten a los pacientes que están, digamos, en un proceso están conectados al respirador, ¿sí? Un proceso, digamos, lo que lo mantiene en pseudoanalgesia, es decir, en un estado de que puede estar conectado de forma positiva al respirador. Entonces se utiliza en eso, por eso se utiliza muchísimo en las terapias intensivas, ¿sí? No solo por su poder analgésico, sino por este efecto de pseudoanalgesia que tiene. Yo te voy a hacer una última pregunta porque nos quedó claro el centro de lo que queríamos, que era una información general sobre la cuestión de producción y trazabilidad. Fíjate, respondela con la libertad que quieras. Sí. Venimos atravesando un periodo en la Argentina de desregulación y de desfinanciamiento de áreas del Estado sensibles. En este caso ocurrió con la mate, es público, no estoy inventando nada. Y aparece esta situación con miles y miles de ampollas de un laboratorio argentino. ¿Qué está fallando? ¿Qué relación ves? ¿Por qué puede ocurrir una cosa así en esta situación? Por lo que yo tengo entendido, el ANMAT en su momento, los inspectores que han ido al laboratorio HLB Pharma, creo que es, han hecho los controles correspondientes y han librado, o sea, han redactado las actas correspondientes a lo que el laboratorio tendría que haber cambiado en lo que es esta cadena de producción que yo les decía de las buenas prácticas de fabricación. Habían encontrado algunos puntos álgidos y se le había informado al laboratorio que, bueno, eso debería ser, en algún momento deberían haberlo cambiado porque había riesgo, ¿sí?, de que estos medicamentos se hagan con fallas de seguridad, ¿sí?, que es lo que hablamos de, por ejemplo, esto que le produjo a los pacientes, o parece haberles producido a los pacientes por haber estado contaminados con determinado tipo de bacterias. El tema fue por qué se dilató tanto, ¿sí?, al ver fallas supuestamente importantes, por qué se dilató tanto la clausura del laboratorio, ¿sí? Y a su vez, este laboratorio ha sido, digamos, abastece a gran cantidad de hospitales públicos. Por ejemplo, en el caso del gobierno de la ciudad, hemos tenido lotes que teníamos que retirar de fentanilo y de este tipo de laboratorio tras el alerta generalizada que se dio en el ANMAT. El tema es por qué se dilató tanto y por qué todavía no se han, digamos, incautado todos los lotes estos de fentanilo que andan supuestamente acá en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Parecería que está todo ya controlado, pero no sabemos qué pasa en el interior del país, sabiendo que hay una alerta a nivel nacional de que este fentanilo, si estos lotes de fentanilo deben estar en cuarentena y deben estar preservados por la autoridad sanitaria. Está muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, una más y la libero. Quiero aprovechar cada vez que tengo algún docente universitario, contacto con algún docente universitario, en este caso vos sos docente de farmacia y bioquímica, me gusta saber cuál es la situación de la facultad en este momento. Todos sabemos la situación presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires, todo lo que está pasando desde que asumió este gobierno. ¿Vos cómo estás viviendo esto específicamente en tu facultad? Específicamente en nuestra facultad, bueno, hace muchísimos años también que es un tema de lucha esto de más que nada de lo que cobramos los docentes, por las horas que damos, por el trabajo que tenemos, por la dedicación que ponemos, porque siempre uno dice, ¿no? Como que ser docente está en cierta forma, es como romántico, ¿no? Como que uno se debe a la docencia. Sí, un sacerdocio, ¿no? Exacto, y quizás en algún punto hay que ver, bueno, hay un punto importante, tenemos que vivir también, tenemos que tener sueldos pagar las cuentas y comer, claro. Exactamente. Entonces, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica siempre hubo un tema con esto de los sueldos, de poder ver qué dedicación tienen los docentes, ¿sí? Si es semi, exclusiva, y bueno, todo eso sigue en puja por el tema de que, nada, estamos solicitando mejores sueldos, porque realmente hoy por hoy no se puede vivir con 500.000 pesos, con 450.000 pesos. Si uno tiene un cargo básico, no gana mucho más que eso, y realmente, nada, es importante que tengan en cuenta que, bueno, la Universidad de Buenos Aires está dentro de las primeras universidades a nivel mundial. Tenemos egresados sumamente calificados,
que después se especializan también en la Universidad de Buenos Aires. Tenemos carreras de posgrado que muchos de los farmacéuticos terminan realizando para especializarse en distintas áreas, ¿no? Y bueno, todo eso es a pulmón, trabajo del día a día y bueno, realmente la situación es alarmante. Es alarmante y bueno, necesitamos en cierta forma que nos acompañe la sociedad respecto de que todos luchemos por una universidad pública que sea de libre acceso para todos los ciudadanos, ¿no? Que quieran formarse y que después, tarde o temprano, va a impactar en la sociedad, porque van a ser los profesionales que atendamos a los pacientes que el día de mañana requieran, digamos, de nuestra tarea, ¿no? Diaria y de nuestro consejo. Leila, desde ya, gracias. Nosotros acompañamos permanentemente el reclamo universitario desde que empezó este gobierno y desde antes. Hablan funcionarios de la universidad, hablan docentes, hablan egresados. Y si nos permitís, esperemos que no, pero si vuelve a pasar algo con alguna de estas cuestiones, te vamos a volver a llamar. Encantada, encantada. Muy amable por la invitación. No, que tengas un buen fin de semana, es un placer. Gracias, igualmente, que estén bien.